Hola, buenas noches. Estamos a día 1, bueno, ya estamos a día 2 de marzo. Es de esos días que hay tanta información y tanta información diversa que uno no tiene claro exactamente por dónde comenzar. Y vamos a decir nuestros titulares un poco para intentar centrar el tema. Primer titular que vamos a hablar, la sentencia a 3 años por corrupción y tráfico de influencias de Sarkozy. Alguno dirá, pero si eso es Francia, efectivamente es Francia. Pero es un poco para ver cómo funcionan las democracias en el resto de Europa. Cuando un político hace o delinque, pues tiene consecuencias. Al final parece ser que lo va a pasar en casa esos 3 años de cárcel, que no va a entrar en una prisión, pero es importante contrastar este tema, es decir, verlo. Luego vamos a entrar en el tema del Consejo de Estado que falta diciendo que el control para los fondos europeos es poco correcto. Vamos a hablar también sobre ese tema y vamos a ver la realidad sobre ese consejo y vamos a ver cómo expone que algo está fallando en este país. Obviamente, el tercer tema, no vamos a dejar de hablar del tema que hemos hablado durante la mañana también, el tema de Bartomeu, el presidente del Fútbol Club Barcelona, que ha sido detenido y que va a pasar la noche en los calabozos. Un tema que ha dado mucho que hablar, incluso algunos medios han indicado de que podemos estar detrás de una operación política, una operación que tiene en vistas las elecciones del próximo fin de semana. Vamos a hablar también sobre ese tema. Y por último vamos a hablar del tema de Puigdemont, un tema que no todos los medios están hablando, pero que es muy importante para ver el control de Cataluña las próximas semanas. Se va a fallar la semana que viene sobre la inmunidad de Puigdemont en el Parlamento Europeo. Desde ese momento podría ser detenido y algunos imaginamos, creemos o sabemos que las calles se pueden volver a incendiar. Es un tema importante y es un tema sobre el que no debemos dejar de hablar. Vamos a empezar, en todo caso, por el tema de Sarkozy. Está claro que en algunas democracias, cuando un político efectúa temas de corrupción o tráfico de influencias, pues es condenado. Lo normal en democracia. A veces sí deberíamos reflexionar un poco. Creemos mucho en la democracia, pero no sabemos aplicar la democracia. Y la democracia al final es que todos, y cuando decimos todos es todos, tengamos los mismos derechos y obviamente las mismas obligaciones. 3 años de condena a Sarkozy parece inviable eso en España, aunque algunos creamos que algunos dirigentes políticos han hecho el mismo tipo de delito o peor, vamos a hacerlo así claro, pero está claro que es la diferencia entre una democracia consolidada y una democracia que está en crecimiento. Es difícil explicarlo, pero algunos confiamos en que estamos en un momento excepcional para reforzar la democracia. Estamos en un momento fantástico para poder seguir trabajando en democracia y no debemos olvidarlo. Es decir, los agoreros, los críticos, dejémoslos a un lado y confiemos en que estamos en el mejor de los peores sistemas. Está claro que la democracia actual que tenemos en España puede ser criticable, no lo vamos a negar, hay que mejorarla, no lo vamos a negar, pero dentro de los sistemas es seguramente el menos malo de todos. Y en ese sentido creemos algunos que hay que seguir apostando por ella a pesar de las dificultades que tenemos actualmente. Y el ejemplo de Francia nos puede servir de referencia, es decir, hasta un presidente, un primer ministro del Estado vecino puede ser condenado a cárcel si comete irregularidades. Uno se puede preguntar, ¿cualquier irregularidad es suficiente para condenar a alguien? Y algunos aquí sí que creemos, lo decimos con sinceridad, que la diferencia de la regularidad en el sistema privado y en el sistema público es simplemente el origen del dinero. Y en el sistema público, el origen del dinero, digámoslo con claridad, es público. Con lo cual, el dinero público, como hemos dicho en alguna ocasión, es para algunos sagrado. Y cuando nos referimos a sagrado, es que no es que tenga más valor, obviamente, que el dinero privado, pero es obvio y notorio de que el dinero público viene de todos, mientras que el dinero privado, viene de los trabajos, de la acepción, incluso voy a decir, de personajes diferentes. Que todo el mundo
tocar el dinero privado, pues podríamos incluso llegar a una situación extrema de decir, oiga, pero si ustedes han creado algo, hombre, es delito, pero menos. Pero vamos a ser sinceros, la clave en un sistema como el español y en un sistema como el europeo es controlar, es estar atento al dinero público, que es el dinero de todos. Lo hay que decir sin ninguna duda y hay que ser muy rotundo en este tema. Tema que nos lleva, por cierto, a que alguien está un poco en contra del gobierno, que es el Consejo de Estado, que dice que habría que reformular las fórmulas europeas de financiación. Ese famoso informe que salió hace unas semanas y que parecía que no tenía visos de salir a la luz pública y que ahora ha salido. La realidad es clara y contundente. El Consejo de Europa no está muy de acuerdo con las políticas actuales de recaudación de los fondos europeos. Imagínense, si el Consejo de Europa no está, no sé si la palabra sea agradecido o no, pero no está de acuerdo con la fórmula actual, ¿qué puede pensar Europa? Europa, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, tiene sus grandes dudas sobre el gobierno actual, tiene sus grandes dudas sobre los pactos del gobierno actual, aunque hemos de ser sinceros, el gobierno actual, en principio, Europa debe respetarlo, es decir, eso es algo básico. Que algunas fuentes indican que preferiría un gobierno de coalición en una situación complicada como la actual, donde se juntaran el PSOE y el PP, podría hasta parecer lógico. Pero en todo caso, es un ejercicio de reflexión personal, es decir, Europa al final lo que necesita es tener gobiernos estables que puedan significar y puedan permitir que cada uno funcione de su manera. Y en ese sentido parece que actualmente España funciona de una manera atípica, vamos a decirlo así, de una manera no muy correcta y de una manera que enciende las alarmas a la Unión Europea. Ya veremos, en principio están considerados para el segundo semestre de este año si llegan o no los fondos europeos y en qué forma llegan. En todo caso, el gran esfuerzo del gobierno deberá ser durante este semestre principal para intentar conseguir estabilizar una economía que parece cada vez más agitada. Pero no es solo agitada la economía, sino que uno observa y ve, por ejemplo, el caso del tema del Fútbol Club Barcelona. Saben, aquí hablamos de política, pero a veces hay que hablar de cosas que en principio no parecen política, aunque lateralmente parecen política. Recuerden, detención del presidente del Fútbol Club Barcelona, Bartomeu, un reconocido, vamos a decirlo con claridad, por si alguien tiene dudas, antiindependentista, al que el independentismo había jurado y perjurado que irían a por él, y donde sorprende, vamos a decirlo así, que la juez, bueno, el Tribunal Superior de Cataluña emita un comunicado diciendo que ellos no han ordenado su detención, con lo cual la juez no ha ordenado su detención, pero unilateralmente los Mossos sí que han ordenado su detención y han procedido a su detención y hasta que mañana no se ha puesto en disposición judicial va a permanecer en los calabozos. Eso ha dado pie a diversas teorías, vamos a hacerlo así. La primera teoría, y vamos a explicarlo sin tapujos en este programa, la primera teoría que es un acto del independentismo vengándose de Bartomeu, en el sentido de decir, oiga, usted no se plegó al independentismo, vamos a ir a por usted. Un argumento que podría ser lógico y hasta algunos podemos entender, incluso algunos podemos hasta compartir, pero en principio entenderíamos que la juez, dentro de su libertad, procedería a su inmediata excarcelación. Veremos a ver si se desarrolla así los hechos. Esa teoría ha estado corriendo todo el día por Barcelona, que estamos hablando de una acción, vamos a decirlo así claro, política, que aprovechando la decisión del juez, los Mossos, esa policía que ya hemos dicho en alguna ocasión, cada vez más política y menos profesional, vamos a decirlo con claridad, para si alguien lo duda, lo repetimos, policía política y poco profesional, gestionada en principio por unos mandos que no entienden de policía y entienden de política, o creen entender, y que se ha convertido en un auténtico desastre y la auténtica vergüenza de Europa. Sorprende en todo caso que se detenga a alguien por iniciativa policial por unos delitos económicos en una empresa privada y se mantenga en la calle a aquellos que queman delante de los Mossos contenedores y otros
objetos ciudadanos. Es todo en cuanto menos sorprendente, es todo cuanto menos una forma diferente de tratar, digamos, la realidad catalana. Una realidad que no vamos a negar. Está pendiente de un tema que a veces no sale en prensa, pero que hay que recordar. La próxima semana tenemos a Puigdemont en el Parlamento Europeo, donde decidirá si es o no levantada su inmunidad. Parece claro por las resoluciones anteriores que así será, y ya hemos explicado esta mañana que la realidad y los timings son muy claros. Una vez levantada la inmunidad a Puigdemont, podría ser detenido incluso en el Parlamento Europeo. Porque no olvidemos que en el momento que se levanta la inmunidad y se activa la orden de detención de el juez de Arena, Puigdemont puede ser detenido en cualquier momento, como pasó en Alemania. Otra es que luego tarde el Tribunal de Bélgica 1 mes, 2 meses, 3 meses en decidir sobre su presunta extradición, pero mientras, como pasó en Alemania, no lo olvidemos, estará en la prisión. Aquí se abren, como hemos comentado durante el día de hoy, dos escenarios factibles. Uno, que Puigdemont asuma esa decisión y permanezca en la prisión durante todo el periodo hasta que sea juzgado o decidida su extradición. O dos, que antes de esa votación a mediados de la próxima semana decida largarse como un cobarde, que en el fondo es lo que ha sido siempre, ya lo fue en el 1990 donde se largó, y decida largarse humillando a la hipotética República Catalana. Esa opción es factible también, esa opción es real. Ya veríamos cómo interpretaría el independentismo esa nueva huida de Puigdemont. Suponemos que dirían que Europa es mala, es fascista, España es mala, es fascista, y dirían que si va a cualquier país del mundo es fascista y es malo. La realidad es la que es. Puigdemont pendiente de una decisión, Puigdemont pendiente de qué va a pasar en los próximos días, y para algunos es la decisión más importante de las próximas 2 semanas, porque el resto, seamos sinceros, es política, a veces ficción. Lo de Puigdemont es una realidad, y vamos a decirlo con más claridad por si alguien no lo ha entendido. A partir de la votación del próximo Parlamento Europeo donde decide la inmunidad de Puigdemont, podría ser detenido el mismo día o al día siguiente, según las instrucciones de Llarena, y sería una detención policíaca, donde no entran los juzgados de Bélgica, que en todo caso luego dirimirían si esta persona detenida debe ser extraditada o no, pero mientras, como pasó en Alemania, debería estar en la prisión. ¿Y eso va a encender Cataluña? Pues parece que sí, vamos a decirlo con claridad. ¿Va a haber problemas en Cataluña? Pues parece que sí. ¿Va a ser en marzo un mes complicado en Cataluña? Parece que sí. Y esa es la realidad. Y eso nos lleva a un escenario complicado y nos lleva a un escenario donde parece reconocerse que la actividad del gobierno durante este periodo ha sido todo menos eficaz. No solo ha fracasado en el tema sanitario, no solo ha fracasado en el tema económico, sino que parece con esta decisión europea que ha fracasado en el tema político. Un triple fracaso que parece que debería ser obvio que tomaran nota algunos políticos y que intentaran reflexionar. Porque al final los políticos creen que tienen esa segunda oportunidad que no dan a muchos ciudadanos. Y podemos citar un ejemplo claro y rotundo. Hoy ha salido en la noticia de que en el Partido Popular se exige desde los varones que se deje libertad total a Alejandro Fernández, candidato al PP en Cataluña, para trabajar a su estilo, es decir, olvidándose de las siglas de PP y trabajando su propia imagen personal. Algo que, seamos sinceros, decimos hace meses que debería haberse hecho. El Partido Popular como partido es una rémora a cualquier candidato en Europa. Es una rémora que debe ser fulminada junto con sus líderes, porque si no se fulminan a sus líderes, la situación sigue siendo inestable y sigue siendo perjudicial para el resto del partido. Esa es la realidad a día de hoy. Recordemos un día donde Sarkozy ha sido condenado a prisión, un día donde el presidente del Barça ha sido detenido, un día donde la complejidad parece que sigue estando en el orden del día.
Orden del día, por cierto, que nos ha sorprendido esta mañana y vamos a citarlo, aunque sea simplemente por citarlo, donde el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que se relaja viendo la Isla de las Tentaciones. Podríamos sacar unas risas, podríamos sacar cualquier cosa, pero lo hemos dicho en alguna ocasión, la clase política que tenemos es la que es. No esperemos milagros, esperemos en todo caso una potencial reconstrucción. El problema es que para reconstruir un país hay primero que destruirlo. Y son días complicados para explicar ciertas historias, pero son las historias que son. Y el caso Cataluña, como hemos dicho, vanguardia en ese sentido de la acción política en España, parece un ejemplo claro. Vamos a ver semanas muy complicadas en Cataluña, vamos a ver semanas incendiarias, vamos a ver cómo reaccionan esos votantes de Vox y vamos a ver si ese conflicto que parece que quieren generar unos cuantos en Cataluña se reproduce de una forma masiva. En todo caso, tiempos convulsos en Cataluña, tiempos difíciles y tiempos donde va a ser complicado dar explicaciones. Nosotros vamos a seguir aquí como siempre. Tienen para colaborar con nosotros nuestro Patreon, nuestro canal, la transferencia, retitular nuestros vídeos, pasarlos a otra gente, hacer que sumen nuevos suscriptores. Pero vamos a decirlo con sinceridad y no queremos engañar a nadie. Los tiempos que vienen son y van a ser, sobre todo en Cataluña, muy difíciles. Van a ser unos tiempos de tensión y apelamos, como siempre, a la tranquilidad de la gente, a la relajación, si podemos decirlo así, al intentar estar en el mejor estado posible y a descansar antes de lo que nos viene. Calculamos que el periodo conflictivo empezará con la resolución del Parlamento Europeo sobre la inmunidad de Puigdemont y a partir de ahí, como dicen algunos colaboradores, cierren los ojos y esperen a ver qué pasa. Puede haber cosas muy violentas, puede haber cosas muy sorprendentes y en un estado, en un país donde el gobierno hace todo menos gobernar, cualquier resolución puede ser posible. En todo caso, nos emplazamos, como siempre, a mañana por la mañana. Les hemos dicho ya que pueden colaborar con el Patreon, con el canal, con la transferencia, viendo los vídeos, comentando los vídeos, que es importante, dando likes a los vídeos. Pero en todo caso, nosotros, una u otra forma, como siempre, vamos a seguir. Y tal como decimos habitualmente, acabamos el programa con seguimos.